Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Sevilla, ilustrísimo señor Marcelo Maestre León, fiscal de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, excelentísimo, ilustrísimo señores académicos, señoras y señores. Esta Real Academia abre hoy sus puertas para la toma de posesión como académico numerario del ilustrísimo señor don Herminio González Barrionuevo. Es nuestro deseo abrir este acto con un emocionado recuerdo para el que fue nuestro académico, el padre José Enrique Ayarra, quien tanto amó y trabajó para esta real institución y cuyo sillón número 19 viene hoy a ocupar don Herminio, canónigo como él de nuestra Santa Iglesia Catedral y musicólogo de talla universal, especialista en música antigua, medieval y renacentista. Ha difundido por todo el mundo su especialización musical, impartiendo conferencias y dando cursos para dar a conocer lo que mucha gente ignora. Don Herminio es además, y sobre todo desde hace muchos años, maestro de capilla de nuestra Santa Iglesia Catedral y director de su coral polifónica, creada por él mismo en el 1985, y también de los coros de los Seises, a los que todos podemos admirar en determinadas fechas del año, bailando ante el Santísima por especial privilegio papal. Se da la curiosa circunstancia de que sería precisamente para hablar sobre los Seises cuando tuvimos oportunidad de oír su última conferencia al padre Ayarra en este mismo salón. Hubiera sido para él, sin duda, motivo de gran alegría saber que quien había de sucederle en la academia había de ser don Herminio, con el que tantas veces habría coincidido durante la celebración de actos solemnes de la catedral. Esta academia no podía dejar de reconocer tantos estudios y tantos méritos, y por eso se siente orgullosa de poder contar desde hoy entre sus miembros numerarios a don Herminio González Barrionuevo, siguiendo la estela de don Norberto Almandoz y don José Enrique Ayarra, deseándole una larga estancia en ella en beneficio de toda la sociedad a la que nos debemos, y como manifestación de las relaciones de esta Real Academia desea siempre mantener con la Santa Iglesia Catedral, como depositaria que es y responsable de la conservación de un enorme tesoro artístico. Nuestra bienvenida, por tanto, don Herminio, y nuestra enhorabuena en nombre de toda la corporación que solo de manera simbólica ha podido estar aquí hoy representada, debido a esta pandemia que nos asola, pero con la ayuda de Dios que pone su mano sobre nosotros, esta Real Academia ha podido abrir hoy sus puertas, siguiendo viva y escribiendo su historia día a día. Y hoy don Herminio entra usted a formar parte de ella, donde su nombre quedará escrito para la posteridad en la página del libro académico, junto a otros grandes de la música. Esta academia se enriquece hoy con su llegada y todos unidos hagamos lo mejor para defender nuestra cultura, contribuyendo a hacer una sociedad mejor para el bien de esta ciudad inundada de arte que se llama Sevilla. Gracias. Pueden ir a recoger a don Herminio. Ahora le aplaudimos. Tiene la palabra don Herminio, tiene la palabra don Fernando Fernández para leer el acta en el que se le accede a la Academia. Según consta en el libro de actas correspondiente, en el pleno electoral celebrado el día 25 de junio del año 2019, resultó elegido académico numerario de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría el ilustrísimo señor don Herminio González Barrionuevo, en atención a su trabajo como maestro de capilla de nuestra Santa Iglesia Catedral, director de los Seises y de la coral polifónica, y a sus estudios, enseñanzas y publicaciones sobre música antigua, medieval y renacentista.
Sevilla, 9 de marzo de 2021. Tiene la palabra, don Herminio. Excelentísima señora presidenta, excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, muy ilustre señor vicario general de la diócesis y deán de la catedral, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias de manera efusiva y de corazón a todos los miembros de esta real institución por haberse fijado en mi persona para ocupar un puesto tan honroso en esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Es un honor para mí participar con todos ustedes, ilustres miembros de esta Real Academia. Al mismo tiempo, este nombramiento me compromete todavía más, sobre todo en mi trabajo de investigación musical, pues aparte de hacerme cargo de la música litúrgica en la catedral desde hace casi 37 años, como ustedes saben, y de una cátedra de musicología en el Conservatorio Superior de Sevilla, me he dedicado desde mi posgraduación en Roma al estudio de la música de la Edad Media y del Renacimiento, e incluso del Barroco, obteniendo un doctorado en música medieval y otro en música renacentista dirigidos por eminentes profesores en la materia. En estas épocas he trabajado y sigo trabajando y publicando todavía con asiduidad hasta el presente. Dedico también, aunque solo sea con máxima brevedad, unas pocas palabras a todos aquellos miembros de esta distinguida institución que ya nos han dejado y contribuyeron con su sabiduría, dedicación, esfuerzo y cariño al desarrollo de los objetivos esenciales y más nobles que representa esta Real Academia de Bellas Artes. Entre ellos, cumpliendo la tradición de esta Real Academia, al benemérito don Enrique Ayarra Jarné, que en paz descanse. A ellos, a ustedes y a todos los que me han acompañado en esta toma de posesión como miembro de esta Real Academia, muchas gracias. Líneas maestras del barroco musical en la Catedral de Sevilla. Al elegir como tema de mi disertación la música en la Catedral de Sevilla, me ha parecido relevante fijar nuestra reflexión sobre uno de los momentos más importantes y significativos de su historia, el período barroco, que dejó importantes huellas en los siglos posteriores, tanto en la composición como en las formas de la música religiosa. De hecho, una pieza tan emblemática como el Miserere de Slava, por ejemplo, une elementos del barroco avanzado, tal como se practicaba en las catedrales españolas, con el estilo italianista del siglo XVIII y XIX, particularmente con el de Giacomo Rossini, tan admirado en todos por entonces. El siglo XVII inaugura la etapa del barroco musical que se prolonga en general hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XVIII, derivando desde entonces hacia el estilo galante y el italianismo, particularmente en la composición de las obras en lengua vernácula. Ya a finales de 1570 comenzamos a descubrir en la obra de Guerrero características que preludiaban este cambio hacia la nueva estética. Algunos de sus motetes manuscritos o publicados en 1589 y 1597, como es el caso de O Clemens, a 13 voces, de su dúo Serafín a 12, o incluso algunos de sus motetes a 8, nos muestran ciertos rasgos de aquel estilo policoral que llegó a ser fundamental en el siglo siguiente y se convirtió en una de las características esenciales del primer periodo barroco. De Alonso Lobo, en Sevilla de 1604 a 1617, desconocemos sus posibles ensayos policorales e innovaciones según la nueva práctica en sus obras escritas tanto en lengua romance como en latín. Pero de ello dan razón algunos documentos literarios. La seconda práctica llegó a la Catedral de Sevilla de la mano de Fray Francisco de Santiago, de 1617 a 1644,
carmelita portugués, asentado en Madrid, que desde su convento madrileño llegó a la catedral hispalense para ocuparse del cargo de maestro de capilla tras la vacante producida por Alonso Lobo en 1616. Aquí permaneció hasta su muerte, acaecida en 1645, y sabemos que fue un compositor muy prolijo en obras escritas en lengua romance. A medida que avanzaba el siglo XVII, las celebraciones de las festividades fueron haciéndose más solemnes, la música más compleja, las capillas de música y de ministriles aumentando en número de participantes y el estilo transformándose y caminando hacia el bel canto italiano en los comienzos del siglo XVIII, algo que sucedió en Sevilla concretamente a partir de 1710, con la llegada del maestro Gaspar de Úbeda desde Cádiz. Nos fijamos ahora en la policoralidad. Una de las manifestaciones externas más visibles del barroco en las catedrales españolas fue, sin duda, la policoralidad, práctica que apareció en España por evolución natural y se inició a finales del siglo XVI, afianzándose a medida que fue avanzando el siglo XVII. En la base de este tratamiento se hallaba como línea conductora la preocupación por el contraste tímbrico con el conjunto de las voces, lo que influyó notablemente en la elección de los coros, las voces que las acompañaban y su situación dentro del espacio del templo. Los compositores del barroco tenían verdadera pasión por el doble coro y el triple coro, aunque lo normal era recurrir al doble coro. Solo en casos especiales se usaban 3 o más coros, y a partir de finales del XVII fueron ya raras las obras a más de 12 voces, estandarizándose el uso del doble coro a 8 voces. Además, el primer coro perdió con frecuencia las connotaciones particulares que poseía habitualmente. La policoralidad fue muy practicada en las obras españolas casi hasta finales del siglo XVIII, aunque la realidad es que la escritura policoral comenzó a duplicar los coros en la Catedral de Sevilla, creando una falsa policoralidad, con una intención expresiva y estética, sobre todo a partir de 1723 aproximadamente. Además, nuestros compositores intentaban conseguir esa multiplicación de coros con el menor número de voces, por lo cual nos encontramos con una rica variedad en conjuntos, teniendo en cuenta que con el mínimo número de ellos, se podían conseguir coros muy distintos. Durante el periodo barroco, la policoralidad más espectacular se reservó a la composición de los salmos, más que a los motetes y a las misas, hasta el punto de que ahora fueron raros los salmos construidos únicamente a 4 voces. La mayor parte de ellos fueron escritos entre 8 y 12 voces, e incluso en algunos casos llegaron hasta al menos 16 voces. Esto sucedió sobre todo en el Salmo Disic Dominus, el primero de las vísperas solemnes, y también en el Magnificat, a causa de la funcionalidad y solemnidad que adoptaba este cántico en las vísperas solemnes, sobre todo las primeras vísperas. También la misa fue muy propicia para el despliegue policoral, pero en menor grado que los salmos. El segundo punto característico del barroco es el bajo continuo y los instrumentos, la presencia de instrumentos con el coro. Además de la multiplicación de los coros, y sobre todo el doble y triple coro, se asentó en nuestras catedrales el bajo continuo, llamado en España bajo general y acompañamiento general, y el cultivo de la melodía o melodía acompañada, que mima el lucimiento y cierto efectismo en la intervención de los solos en las interpretaciones. Formas como el salmo y el villancico contribuyeron eficazmente a ello, hecho que se constata en la Catedral de Sevilla.
Durante este periodo los instrumentos fueron adquiriendo un papel cada vez más importante, hasta fusionarse completamente la música vocal e instrumental dentro de la misma composición, hecho que advertimos ya en algunas piezas de Francisco de Santiago y de manera más clara en Suárez y Salazar, en las que estos no solo acompañan a la capilla de música, sino que sustituyen a varias voces de ella. La llegada de los instrumentos a la orquesta moderna a la Catedral de Sevilla, y en particular los de cuerda y algunos de viento, no se hizo realidad casi hasta mediados del siglo XVIII. En concreto, fue en 1732 cuando, a petición del señor Deán, se crearon 6 plazas de supernumerarios para instrumentos de cuerda, aunque es cierto que este género de instrumentos se utilizó ya en algunas funciones durante los primeros años del siglo XVIII. Entre 1710 y 1724 se fue transformando la plantilla antigua de ministriles, formada fundamentalmente por chirimías y sacabuches, por la familia de violines, bajo el magisterio de Gaspar de Úbeda, que llegó de Cádiz, y Pedro de Rabasa, su sucesor. Pero ya durante el mandato de Salazar comenzaron a escucharse en la catedral hispalense algunos instrumentos de este tipo, aunque de manera esporádica, sobre todo en las lamentaciones y el miserere de Semana Santa, y en la interpretación de los villancicos en la Inmaculada, Navidad, Reyes, el Corpus y otras ocasiones en las que se interpretaban estas obras a lo largo del año, especialmente cuando había un acontecimiento especial, la venida, llegada del rey o de otro personaje importante. Siempre lo que se hacía es preparar e interpretar unos cuantos villancicos, y ahí entonces eran de los instrumentos violines, los instrumentos de cuerda, especialmente de la familia de los violines, pues hacía su participación. En estas y otras ocasiones importantes solía contarse con la presencia de algunos ministriles de la ciudad, pero para ello siempre era necesario el permiso expreso del cabildo, y se lo hacen al maestro de capilla, se lo recalcan bien: le damos permiso para esta ocasión y nada más. Siempre debe pedirnos permiso y tenemos que aprobar su presencia. El estilo galante y el preclasicismo. Con la llegada de la segunda mitad del siglo XVIII comienza a abrirse paso el preclasicismo o estilo galante de la melodía acompañada, que desembocó en el italianismo y romanticismo en la música de las catedrales. Con la llegada de Gaspar de Úbeda a la Catedral de Sevilla se produjo un cambio de estilo, y en el que se advierte que con cierta claridad el influjo de la música italiana. Ahora se agregaron en las composiciones tratamientos y formas de importación italiana, hecho que se revela sobre todo en la incorporación de estructuras formales utilizadas inicialmente por los músicos italianos, tales como el recitativo y el aria, las indicaciones del tempo y de los matices en italiano, y el empleo del estilo más melismático propio del bel canto, sobre todo en las arias y en las coplas. Este comportamiento se aprecia especialmente en los géneros con texto castellano. Cuando decimos texto castellano, sobre todo estamos hablando de villancicos, en los que se mezclan secciones características de la música española, estribillo y coplas, con otros típicamente italianos a base de recitativos y de arias, tal como ocurre en las cantadas, los tonos y los villancicos. La presencia del solo y del doble coro, otra de las características. Existían también otros comportamientos corales, como el caso frecuente de la triple combinación formada por 1 o 2 solistas más 2 coros, por ejemplo, con las mismas disposiciones del doble coro. Esto es, coro de solistas en registro agudo, tiple primero, tiple segundo, alto y tenor, más cuarteto clásico con los 4 cuerdas formados por tiple, contralto, tenor y bajo.
Además, solían añadirse un par de instrumentos, al menos para ejecutar el acompañamiento general: el órgano para el bajo cifrado y el bajón o violón, que doblaba la voz del bajo y realizaba el bajo continuo o bajo secuente en sentido propio, y a partir de la segunda mitad del 18, el violonchelo. La combinación de solista más doble coro es por lo general propio del periodo barroco avanzado y por lo tanto abunda más en Diego José de Salazar que en los compositores anteriores. Es verdad que la hallamos ya en el motete Concepcio Tua de Francisco de Santiago, pero esta obra resulta moderna para su época, como puede comprobarse si tenemos en cuenta la documentación y las fuentes llegadas hasta nosotros. Otra característica es la falsa policoralidad. Durante la segunda mitad del siglo XVIII fue común el empleo de lo que podemos denominar falsa policoralidad en las obras de los compositores españoles, tal como hemos advertido ya. Esto es, la duplicación de los coros, especialmente del segundo, resultando así obras que, aunque estaban escritas a dos coros, se interpretaban a 3 o más coros. Por esta razón, el número real de las voces de una composición policoral puede ser distinto del número de partichelas existentes o del que se lee en el título de las obras, tal como lo concibió el compositor. El tantum ergo y el alabado se cantaban seguramente en las siestas de las octavas de la Inmaculada, del Corpus y del Tríodo de Carnaval, en las que intervenían los seises con sus danzas sagradas, tal como fueron compuestas por sus autores, naturalmente. Y estaban compuestas a 4 voces, porque el tantum ergo es el de Guerrero, y lo compuso a 4 voces, y se cantaba a 8. Pero pasado el tiempo fueron renovadas, volvieron a escribirse, pero ahora remodeladas y adaptadas al gusto y a la estética de la época, pasando a interpretarse incluso a 3 coros vocales con acompañamiento para diferentes instrumentos y destinados a cada uno de los coros y al conjunto en general. Hablemos ahora de la disposición de los coros y de la plantilla coral. Y voy terminando ya. La plantilla vocal, tanto en las obras latinas como en las de lengua vernácula, era bastante variada y constaba de 1 a 4 coros. Pero las agrupaciones más comunes y típicas de la música policoral española del periodo barroco fueron las de 8 y 12 voces, distribuidos en 2 y 3 coros respectivamente, de los que el primero recibía un tratamiento particular y distinto, el primer coro. Por lo general estaba formado por cantores solistas, de voces agudas. Todos nosotros conocemos este tratamiento en la época del clasicismo incluso. Si oímos una misa de Mozart, advertimos enseguida un primer coro de solistas y después el grosso, o sea, el coro grande. En cualquier obra. A partir del barroco esto se generaliza ya para todo. Entonces, por lo general estaba formado, como hemos dicho, de solistas. Un cantor por cada voz. Además, este se colocaba en un lugar bastante separado respecto de los otros coros, de ordinario junto al maestro de capilla, y solía acompañarlo el arpa. El segundo y tercer coro estaban formados por el cuarteto clásico, o sea, tiples, contraltos, tenor y bajos, y se situaban normalmente en las tribunas de los órganos, que se encargaban de acompañar a sus respectivos coros. Uno en un órgano, si eran 2 coros, uno en un órgano arriba, otro en el otro órgano, y el coro pequeño, digamos, lo que se llamaba el concertino, en la música instrumental, el concertino, los solistas, los 4 solistas, junto al maestro de capilla, donde, pues, por los datos que yo tengo, de época un poco posterior, junto a la verja del coro, a la entrada del coro, o sea, delante del gran atril que hay allí. Sin embargo, esto era lo que ocurría en España. Sin embargo, esto que indica el padre López Calo, para las catedrales españolas en general,
No ocurría así en Sevilla, donde el arpa, que solía acompañar al coro pequeño, apenas se admitió aquí en la catedral, en contadas ocasiones y muy tarde. Y entonces, aquí en Sevilla no se colocaba ese corito pequeño delante de la verja, junto al maestro de capilla, sino que era el que se colocaba allá donde el órgano. ¿Y quién lo acompañaba? El órgano, naturalmente. Y se llamaba cantar al órgano. Y el grosso era el que se colocaba en este lugar a la salida del coro, o sea, junto a la verja, delante del gran atril. Ahí estaba con el maestro de capilla. Los compositores, las composiciones de Suárez y de Salazar son muy ricas en lo que a plantilla coral se refiere, pudiéndose encontrar sus obras a doble coro, combinaciones muy variadas, uno para voces y otro para instrumentos, o bien un solista e instrumentos en un coro y voces en el otro, o dos coros vocales, etc. En las obras a tres coros, más escasas en el archivo hispalense, como hemos dicho anteriormente, también podemos encontrar diferentes combinaciones, un coro para instrumentos y dos para voces, o bien un solista y doble coro, o dos solistas y dos coros a voces, etc. Suárez presenta en sus obras una gran inventiva y son también un distintivo interesante en relación con la importancia que adquirieron los instrumentos en la composición, hecho que al menos a veces pudo influir también la escasez de cantores en la capilla de música. Se da el caso, por ejemplo, en la época de Salazar, cuyo libro vamos a presentar el día 27, que hemos hecho el director del conservatorio y yo mismo. Llevamos ya 4 sobre la música barroca publicados, pues precisamente con él había, lo normal era que hubiera un solo bajo y un coro con un solo bajo, pues sí, porque como hemos dicho que el bajón doblaba el bajo y a veces, pues si no era suficiente ponían dos, entonces suplía al número de cantores bajos y no era necesario más. Técnica y estilo, y con ello terminamos. Las obras a 4, 5 y 6 voces, sobre todo las escritas en los libros de Facistol, siguieron componiéndose generalmente dentro del tratamiento estilístico y técnico de la antica práctica. La práctica clásica en el periodo renacentista, lo que nosotros conocemos en las obras de Guerrero, en las obras de Vitoria, en las obras de Morales, por decir otro grandísimo compositor bastante poco celebrado, iba a decir yo, aquí en Sevilla, y era Morales hispalense. Sin embargo, la música a papeles, que así se decía, música a papeles, solía escribirse conforme a las normas de la moderna práctica y presentaba una mayor riqueza y variedad en la plantilla de voces e instrumentos, que es esta que hemos dicho aquí, la música del barroco, a partir del barroco. En líneas generales puede decirse que los compositores del barroco recurrían en la mayor parte de sus obras a las 8 voces distribuidas en doble coro, más el acompañamiento general o continuo, realizado ordinariamente por el órgano, y también con mucha frecuencia con la intervención del fagot o del violón, que reforzaba la voz más grave del coro o de los coros, sobre todo en casos, como he dicho, en los cuales los bajos eran muy pocos, pero puede enfocarse de otra manera también. No había más porque no lo necesitaban, porque lo suplían con instrumentos. Así pues, resumimos todo lo dicho, tal como hemos advertido a lo largo de nuestro estudio y durante la primera parte del barroco, o sea, en el siglo XVII y los comienzos del XVIII, todas las obras que se conservan en la Catedral de Sevilla fueron compuestas para uno o para doble coro, a excepción del Dixit Dominus, a 12 voces de Salazar, que incluye un triple coro formado por instrumentos.
Las restantes son obras para doble coro. Estoy hablando del archivo de la Catedral de Sevilla, las que se han conservado hasta ahora. Y entonces, las restantes son obras para doble coro, que al copiarse nuevamente en el siglo XVIII, se transformaron y remodelaron, pasando a interpretarse con 3 coros, siguiendo los gustos estéticos de la nueva época. Esto sucedió con el Alabado de Sanz y otras piezas que hemos visto a lo largo de este artículo, incluido el Tantum Ergo de Guerrero, que además es curioso porque cuando hacen las copias dejan la leyenda original y dice Guerrero en una parte y a continuación dice obra para 4 voces, y ahora uno se encuentra que es para 8 voces, porque han hecho ese arreglo, o para 16. Otra cosa muy distinta ocurrió en el grupo de los compositores del siglo XVIII, en los que la creación musical iba apuntando poco a poco hacia nuevas metas y siguiendo nuevas formas y principios estéticos, como hemos dicho. Así que nosotros hemos visto, en la época del Gran Guerrero, las obras eran para 4 voces y ya está. Y en la época de Guerrero se introdujo un bajón que acompañaba. No solamente eso, tenía hasta salario de miembro del coro, un bajón, o sea, un fagot, para que nos entendamos modernamente. Eso continúa en todo el barroco, y cuando llega el barroco aparecen los instrumentos mezclados con las voces y formando incluso coros distintos, o mezclados con las voces en un mismo coro, de 2 o 3 coros, o haciendo ellos un coro, o un solista, como hemos dicho ahí. Así que de esta manera nos vamos introduciendo hacia la época de nuestro gran Ripa y de nuestro gran Arquimbao, que ya pertenecen a otra época, que es la época del italianismo y la época ya del romanticismo, yendo ya hacia nuestro tan celebrado autor del Miserere, Deslava. He dicho. A continuación, tiene la palabra nuestro académico, el ilustrísimo señor don Juan Rodríguez Romero, que contestará a don Herminio. Excelentísima señora presidenta, doña Isabel de León, marquesa de Méritos. Eminencia, reverendísimo señor don Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla. Excelentísimas autoridades, compañeros académicos, señoras y señores, agradezco a nuestra presidenta el alto honor que me concede, representando a esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, ser designado para el acto de contestación al discurso de recepción del ilustrísimo académico numerario de hoy, reverendo señor don Herminio González Barrionuevo, con el tema titulado Líneas maestras del barroco musical en la Catedral de Sevilla. Tras su breve, conciso e importante discurso, expongo unas líneas de su biografía. Nació en Villambroz, Palencia, en 1946. Es canónigo maestro de capilla de la Catedral de Sevilla desde 1985. Ocupó la cátedra de canto gregoriano y notación musical en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de esta capital.
desde 1995 hasta 2011. Realizó sus estudios de musicología en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con el padre Samuel Rubio y los amplió durante 6 años en el Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma, donde obtuvo el doctorado en canto gregoriano con el padre Eugene Cardin y el doctorado en musicología con Francesco Luisi, obteniendo en ambos doctorados la máxima calificación. Ha impartido diversos cursos dentro y fuera de España. Ha publicado numerosos artículos y trabajos de investigación sobre la notación e interpretación del canto gregoriano, la notación mozárabe española y otros temas de música medieval y renacentista, exponiendo también sus investigaciones en revistas, conferencias y congresos nacionales e internacionales. Tras el fallecimiento del añorado y querido don José Enrique Ayarra, organista de nuestra catedral, procedía la elección de un nuevo académico. Nos pareció idóneo proponer a don Herminio, maestro de capilla de esta misma, quien fue votado afirmativamente por el Pleno. Quiero recordar algunas de las razones que expusimos entonces, las cuales me incitan de nuevo a elogiarlo desde esta tribuna. Herminio es músico y de los grandes. Es doctor en musicología y en canto gregoriano. Fuimos compañeros entrañables en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo. Permítanme un inciso. Qué honra para la enseñanza de la música llevar este nombre tan sublime, Manuel Castillo. Descanse en paz nuestro compañero y amigo inolvidable, guía insignia exultante de la música y de los músicos, personalidad que representa tanto para esta corporación. Cuarto, Herminio es investigador en importantes documentos relacionados con Sevilla. Quinto, personalmente deseo agradecerte, Herminio, una vez más, tu colaboración desinteresada con el coro de niños Los Seises junto a la Orquesta de Bruselas, bajo mi dirección, interpretando Carmina Burana de Karl Orff en la inauguración del Teatro Municipal de Dos Hermanas. Sexto, pero la gran virtud que te define es tu sencillez y humildad, tu espíritu de servicio sin esperar nada a cambio, ideal para el funcionamiento de nuestra Real Academia. Querido Herminio, ya eres académico numerario, miembro de la sección de música, con el derecho a votar en cada una de las ocasiones que lo permitan. Junto a todos los privilegios, tenemos también obligaciones. Trabajaremos siempre juntos. No dudo que esta Real Academia, a través de tu persona, continúe con el estrecho vínculo de afecto y cooperación recíproca que nos ha unido siempre con la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Muchas gracias. Bienvenido, maestro, compañero y amigo. He dicho. Quería dar las gracias a todos vosotros, pero especialmente quiero dar las gracias a nuestro señor arzobispo, don Juan José, que ha tenido la diferencia de venir a acompañarnos, acompañar a don Herminio, pero al mismo tiempo acompañar a todos los académicos, a todo el público que hay aquí, igual que nuestro deán, don Teodoro, que tanto nos quiere para esta academia y que ha venido siempre. La catedral y la academia, una al lado de la otra, y así que perviva por muchísimos años. Con usted, don Herminio, es un lujo tenerlo con nosotros. Muchas gracias a todos y se levanta la sesión.